voy a entregar a ustedes en esta tarde un mensaje, hermanos, que tiene su base bíblica ahí en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13. Quiero leer los versículos 12 al 14. 12 al 14. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dice, en el nombre de Cristo, que os puede subir con esta lectura. Dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Oremos. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias, todos aquí reunidos, por concedernos esta bendición de congregarnos aquí. Señor, hemos venido a alabarte y a exaltar tu nombre, a reconocer tus favores y tus misericordias que has hecho con nosotros, mi Señor, pues nos has sostenido, nos has cubierto bajo la sombra de tus alas y ahora estamos aquí. Señor, gracias por todo a través de las circunstancias de la vida que hemos vivido hasta hoy. Nos has sacado adelante. Por eso hoy te agradecemos. Y también disponemos nuestros corazones para escuchar el mensaje de tu palabra, buen Dios, esperando que tú, Señor, abras nuestro sentido, nos ayudes a entender, a comprender el propósito que tú tienes para nosotros. A través de este mensaje, a mí que me ayudes a hablar tu palabra, a ser justo y fiel en tu palabra que yo entregue en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y bien, hermanos, el mensaje que hoy dispuse con la ayuda de Dios para exponerlo a ustedes se titula Vestidos del Señor Jesucristo, como está escrito ahí en el versículo 14 de Romanos capítulo 13, versículo 14. Vestidos del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos una idea muy clara del significado que tiene esta palabra vestidos o vestirse, ¿sí? Cubrirnos con la ropa, arroparnos. Y el apóstol Pablo utiliza este término, esta palabra, para decirnos algo, ¿sí? Vestidos del Señor Jesucristo. Sabemos nosotros que existen algunas formas de pensamiento, ¿verdad? Doctrinas que una de las cosas esenciales para ellos es el vestido o la vestimenta, ¿verdad? ¿Cómo, verdad, interpretan ellos esa forma, verdad, de santidad? Porque así lo interpretan, lo entienden, lo aplican en la vida. Cierto tipo de vestimenta es un sinónimo de santidad, ¿verdad? De honestidad, de pureza.
Y es un error, hermanos, es un error cuando se entiende así, porque la forma de vestir que se pretende es una manifestación de santidad. No tiene ningún poder contra el pecado. ¿Sí? Esa forma de entender, de interpretar el vestirse, que tiene un significado sobre todo externo, nada tiene que ver con lo interno, ¿verdad? Sino externo, no tiene ningún poder contra el pecado. Una persona que viste de la manera, ¿verdad?, que estos grupos, ¿verdad?, de personas entienden y aplican a su vida como santidad, ¿sí? Esta forma de decir no inhibe la envidia en el corazón del hombre, la avaricia, la mentira, la codicia, no inhibe la lascivia, los deseos carnales, ¿sí? No anula ninguna manifestación del pecado interna. Cuando el pecado se manifiesta internamente en el hombre, ¿verdad?, esa forma de decir no lo elimina el poder del pecado en el corazón del hombre, de manera que lo abstenga o lo prive de pecar. No tiene ningún poder contra el pecado. Todo lo que pudiera ser externo, hermanos, en la vida de un creyente o de una persona, ¿verdad?, que es religiosa, no tiene ningún efecto en el interior, en el corazón del hombre, para guardarse, para evitar, para abstenerse de pecar. No tiene. Entonces, la palabra de Dios dice aquí, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significado tiene vestirse del Señor Jesucristo? Bíblicamente, y cómo lo vamos a aplicar nosotros en nuestra vida. Si ustedes se fijan en ese versículo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces podemos nosotros entender que vestirse del Señor Jesucristo es vivir en contra de los deseos carnales. Y la única forma de vivir en contra de los deseos carnales es vivir en el Espíritu. Es la única forma. La única forma que un cristiano, un creyente puede vencer el pecado es a través del Espíritu. Vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 5. Versículo 14 en adelante. Vamos a poner mucha atención, dice. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Es decir, que entre ellos había contiendas, había pleitos, disensiones, envidia, y egoísmo, que es lo que provoca chisme, provoca las todo eso.
Esos son manifestaciones de la carne, todo eso. Y Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se fija usted que se parece al versículo de base? Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo también le dice a los romanos, no proveáis a los deseos de la carne, o sea, no los alimentes. ¿Sí? No alimentemos los deseos de la carne porque los deseos de la carne, hermanos, no van a tratar de alimentar. Y luego dice que andar en el Espíritu es vestirse de Cristo. Pablo dice a los romanos que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, vestirnos del Señor Jesucristo es tener el Espíritu de Cristo y andar conforme al Espíritu de Cristo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y luego dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. A ver, vamos a ver qué significa eso. Primero dice que andar en el Espíritu es lo contrario a andar en la carne. ¿Sí? Eso es. Y luego dice que si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Ahora, Pablo utiliza este término, o esta palabra, la ley, que tiene que ver la ley con la carne. ¿Entiendes? Porque primero habla del Espíritu y los deseos carnales, y luego dice el Espíritu y la ley. Si andamos y somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto significa, hermanos, que cuando nosotros queremos cumplir la ley, obedecer la ley de Dios, ¿verdad? En todo, no lo vamos a poder hacer sino por el esfuerzo de la carne. Y vamos a fracasar. ¿Sí? Porque la carne no se puede sujetar a la ley. Vamos a ver lo que dice Pablo a los romanos. En el capítulo 8. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Andar conforme a la ley es andar conforme a la carne, ¿verdad? Quiere decir que el esfuerzo humano siempre va a prevalecer cuando queremos cumplir la ley de Dios, porque nadie puede hacerlo. Por eso vino Cristo, para librarnos, ¿sí?, de esa ley que para nosotros nos condena, e introducirnos a la gracia de Dios, dice la palabra del Señor. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. O sea, humanamente, ningún hombre puede sujetarse a la ley de Dios. Ningún hombre.
quizás pueda cumplir en un punto y va a quebrantar en otro y quebranta toda la ley. Cristo vino a redimirnos, a rescatarnos de la maldición de la ley, porque no podemos, ningún ser humano puede obedecerla. Entonces, por eso Pablo dice a los Gálatas, hermanos, del 18, 18, 5:18. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos vestimos de Cristo? Miren, andar en la carne, o andar o querer vivir conforme a la ley, ¿sí? Eso significa que nosotros estamos queriendo vivir conforme a nuestra propia justicia. ¿Se acuerdan que me decía que algunos grupos piensan que la vestimenta es una forma de santidad, de justicia anterior? Bueno, ellos viven conforme a la carne. ¿Por qué? Porque ellos establecen su propia justicia e ignoran la justicia de Dios. Ellos no se justifican por la fe en Cristo, sino por las obras externas que ellos practican. Así ellos dicen, estamos bien ante Dios, somos santos, somos justos, somos mejores que los demás. Viven conforme a la carne, porque ellos establecen su propia justicia, no la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo. Entonces Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, seguimos homicidios, borracheras, orgias, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas las obras externas, como el vestir o la vestimenta, ¿verdad?, que es una forma de justicia humana, ¿sí?, que es una obra de la carne humana. Cuando hablo de la carne me refiero a la justicia humana, ¿sí? Ninguna de estas obras externas con las que el hombre se quiere justificar ante Dios, ¿sí?, nos da el poder, o le da el poder a nadie para vencer estos pecados. Ninguno. La persona puede, ¿verdad?, portar o vestir un porte, ¿verdad?, muy santo, muy moral, ¿verdad?, pero no la libra de la envidia, no la libra del homicidio que dice San Juan. Si alguno aborrece a su hermano, dice, el tal es homicida. No le libra de aborrecer a su hermano. Esta forma externa de justicia no le libra de caer en borracheras, en orgias, en idolatrías, en enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, herejías, adulterios, fornicaciones. Ninguna cosa u obra externa le da al hombre poder para vencer esos pecados. Ninguna. ¿Sí? Pero dice la palabra, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Muy bien. Lo que está después, en el versículo 22, lo que está después de Espíritu, ¿sí?, es producto del Espíritu. Lo que está después del Espíritu no produce el Espíritu, no. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, todo eso lo produce el Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu, cuando nos vestimos de Cristo, cuando Cristo llena nuestras vidas, ¿sí?, cuando Cristo, ¿verdad?, rebosa en nuestros corazones, entonces tenemos poder para vencer el pecado.
todos los pecados que están ahí. Cuando estamos vestidos interiormente de Cristo, o llenos de su Espíritu, entonces sí, esos pecados no nos pueden someter. ¿Qué entendemos? Que el vestir del que habla la Biblia es interior, no es el externo. No es. Dice Pablo, contra las tales cosas no hay ley. Bueno, ¿por qué habla o por qué estamos nosotros aclarando que en la Biblia del vestido que habla es del interno? Porque si nos vamos nosotros al origen de la creación, cuando Dios creó, formó del polvo de la tierra y les dio hálito de vida a aquellos dos seres humanos, los primeros, ellos ni siquiera tenían ropa. Ellos estaban desnudos. ¿Sí? O sea, el pecado, ¿verdad? No es pecado que una persona esté desnuda. No. El pecado entró después, ¿verdad? Porque ahora nosotros tenemos que estar vestidos con esta ropa, no porque sea pecado estar desnudos, sino porque el pecado está en nosotros, ¿verdad? Y nos lleva al mal. Pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Dice la palabra, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Vamos a ver qué dice allí, en Génesis. Mire, fíjese lo que está escrito ahí, mire, lea. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban limpios, ellos no tenían una mala conciencia. No había pecado en sus vidas. Ahora todo es al contrario. Ahora no podemos estar desnudos porque nuestro pecado, ¿verdad?, no lo permite. Estamos viviendo de una forma antinatural al origen de la creación de Dios. Pero ahora para nosotros eso lo vemos normal. Tenemos que estar vestidos por causa de nuestro pecado. Con eso yo no quiero decir que no, el hombre y la mujer no debe de cubrirse, debe de cubrir, debe de vestir honestamente, debe de hacerlo, ¿verdad? De una forma moderada, sobria. Pero eso no le va a librar del pecado si no está vestido de Cristo. ¿Sí? Entonces dice la palabra, y no se avergonzaban. ¿Cuándo es el momento en que ellos se avergüenzan? Cuando pecan. Entonces, ¿qué hacen? Se esconden. Y Dios anda en el huerto paseando. Y le dice a Adán, ¿y dónde estás tú? Y Adán dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y ellos se cubrieron, ¿se acuerdan cómo se cubrieron? Con hojas de higuera. Eso es la propia justicia. O sea, eso es lo que el hombre hace por sí mismo, ¿sí? Para cubrir, ¿verdad?, su vergüenza, su pecado. El hombre siempre utiliza cosas a su manera de ser, de pensar que son correctas. Siempre hace buenas cosas, él las considera buenas, correctas, justas, y con esas quiere presentarse ante Dios para que Dios, ¿verdad?, no vea la realidad, pero Dios la ve. ¿Cuál es la realidad? Que es un pobre, un cuitado, un miserable, un desnudo, un ciego. Eso es el hombre. Pero el hombre siempre se quiere cubrir. ¿Qué hace Dios después, hermano? ¿Qué hace Dios después? Los viste de pieles. Dios les pone la ropa que Él, ¿verdad?, quiere.
Hay un himno, ¿verdad?, que dice que Cristo nos da un nuevo traje. ¿Sí? Cuando nosotros estamos allá en el mundo, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, estamos desnudos, harapientos, miserables, para Dios, así lo sé. Entonces Dios, cuando viene a nosotros, nos lava, nos limpia y nos viste de honor, nos da un nuevo traje. Esto, hermanos, es glorioso, esto es maravilloso. Dice la palabra del Señor. Bien, voy a leer aquí en Ezequiel 16. Esa es una similitud, una semejanza, ¿verdad?, de cómo Dios nos encuentra a nosotros cuando estamos en el pecado. Miren, 16, ahí, versículo 3, voy a leer más adelante. Diría, así ha dicho Jehová sobre el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con pajas, ni hubo ojos en que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo por menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Te lavé con agua y te lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tefón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, de harina de trigo y miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Así encuentra Dios al hombre pecador, desnudo, inmundo, sucio, ¿sí?, por causa de su pecado. ¿Qué hace Dios? Se compadece, hace pacto con él, lo compra, dice, fuiste mía, fuiste de mi propiedad, te lavé, y te vestí y te hermoseé, y prosperaste hasta reinar. Eso hace Dios con el pecador. Eso hace, nos ha hecho príncipes y sacerdotes. Nos viste. No es el vestido externo. No es. Es el vestido interno. Cuando el apóstol Pablo dice vestido del Señor Jesucristo, mire, vamos a continuar aquí con lo que la misma Escritura nos enseña. Aquí, en la epístola de Pablo a los Colosenses, dice en el capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esas cosas, hermanos, no las puede destruir, no las puede someter un vestido externo. No las destruye, no las somete. No.
Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? Estas son las cosas del viejo hombre. Ningún traje, ningún vestido honesto, ningún vestido, hermanos, que cubra todas las carnes del hombre, desde los pies hasta el cuello, puede quitarle el poder al pecado. No puede. Pero ¿qué dice el apóstol en el versículo 10? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Qué más dice? Vestidos pues como escogidos de Dios. Si mira, ahí nuevamente vuelve a decir, vestidos pues como escogidos de Dios. Esa es la forma, hermano. Ese es el vestido. Como escogidos de Dios, como santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Se acuerda que Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Ese es el espíritu de Cristo. ¿Sí? ¿Qué más? Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros. Eso es vestirse de Cristo. Cuando nos soportamos, cuando nos perdonamos unos a otros, estamos vestidos de Cristo. ¿Sí? Un vestido externo no puede, ¿sí?, ayudarle a usted a perdonar o hacerle fácil el perdón, no puede, sino un vestido interno. Cuando el Espíritu de Cristo mora y Él se adueña de nuestras vidas, ¿verdad?, controla nuestras vidas, y entonces nos somete y nos ayuda a amar, a perdonar, y sobre todas estas cosas, vestidos. Perdón, dice, perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Como Cristo lo hizo, dice, hazlo tú. O sea, vístete de Cristo. Si dices que eres cristiano, vístete de Cristo. ¿Sí? Ponte el vestido de Él, ¿verdad? Vive, anda en el Espíritu. Somete los deseos de la carne. Clama a Dios para que Él te ayude a vivir para Él. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vístete de amor. A ver, ¿usted cómo se puede vestir de amor externamente? O sea, no tiene sentido. Vestidos de amor es algo interno. Vístete de amor. ¿Sí? Que brote de ti el amor de Cristo. Que las gentes vean a Cristo en ti. Que traes el vestido. Que traes el traje de Cristo. Eso. Vamos a leer ahí en 1 de Pedro, capítulo 3. Dice: asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados a su palabra por la conducta de sus esposas. Fíjense. ¿Qué está diciendo el apóstol? Mire lo que está diciendo. ¿Cuál es el mensaje principal? Le dice a las mujeres: vístanse de Cristo. Mujeres, sujétense a sus maridos como a Cristo. ¿Sí?
como a Cristo se sujeten ustedes, así sujétense a sus maridos, sean obedientes, sean sumisas, como Cristo, manso y humilde, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, por el vestido interior, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego habla del atavío externo. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Es decir, no te obsesiones en lo externo. No está prohibiendo eso. Está diciendo, no te obsesiones, no te endioses, no te idolatres de lo externo por estar bien externamente. No. ¿Sí? Que no te domine, que no te enajene lo externo y te olvides de la esencia de lo interno, sino el interno. O sea, atavíate, adórnate internamente. Dice, sino el interno, el atavío sea el interno, el del corazón. O sea, adórnate el corazón. ¿Cómo? Vístete de Cristo. En el incorruptible ornato de espíritu afable y apacible. Sé como Cristo. Ten el espíritu de Cristo. Sí, porque eso es de gran estima delante de Dios. Porque así se ataviaban aquellas tantas mujeres. ¿Cómo? Sin oro, sin perlas, sin joyas, no. Estando sujetas a sus maridos. Es decir, ellas estaban vestidas de Cristo. ¿Sí? Ellas esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Eso es. Un marido puede tener una esposa que su vestimenta, ¿verdad?, es muy moral, muy pudorosa, extrema, radical. ¿Sí? Pero es una fiera. No se sujeta, es rebelde, no lo honra, lo afrenta, lo avergüenza, lo pisotea. ¿De qué le sirve lo externo? ¿De qué le sirve? ¿Le ayuda a ser humilde? ¿Le ayuda a ser mansa? No le ayuda a nada. No. Lo que le ayuda a vencer la soberbia, el orgullo, la altivez, ¿sí?, la vanagloria que se posesiona de una mujer cuando ella no honra a su marido, no le respeta. Lo único que le ayuda a vencer es el Espíritu de Cristo. Es que se vista de Cristo, que se quebrante ante Dios, ¿sí?, que busque misericordia para que ella, ¿verdad?, pueda someterse a su esposo como al mismo Cristo. Y de esta manera le honra a su esposo y honra a Dios. Eso es vestirnos del Señor Jesucristo. Vestirnos como escogidos de Dios. Vestirnos de Dios. Y como dice Pablo a los Efesios, vestirnos del nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Hermanos, ¿cuál es el nuevo hombre? No es el exterior, porque después que uno conoce a Cristo, exteriormente es el mismo. No se hace más joven, ni más viejo, no cambia de color, ni de fisionomía. Es el mismo, el hombre exterior es el mismo. Entonces, ¿cuál es el nuevo hombre? Es el que resucita, el que renace internamente en nosotros, porque estaba muerto en delitos y pecados. Y cuando viene Cristo, entonces ese hombre resucita. Ese hombre es regenerado, el nuevo hombre. Y este nuevo hombre, el interior, es el que debe de estar vestido de Cristo. A eso se refiere la palabra de Dios. Vestidos del Señor Jesucristo. ¿Sí? En el corazón de todo creyente que está vestido del Señor Jesucristo, hay piedad, hay santidad, hay justicia, hay amor, humildad, mansedumbre, paz, gozo, benignidad, paciencia. Está el fruto del Espíritu, porque está vestido de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Permanezcan en mí y yo en ustedes.
para que llevéis mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. O sea, sin Cristo no podemos producir nada agradable para Dios, hermanos. Sin Cristo no podemos. No hay nada que se pueda. Todo lo que se puede producir sin Cristo, hermanos, aunque parezcan obras morales, muy justas, son obras de la carne, porque son producto del esfuerzo humano para justificarse delante de Dios y hacer a un lado la gracia de Dios. Amén, hermanos. Así es. Vamos, hermanos, a orar a nuestro Dios. Hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a entrar en el momento de meditación. Vamos a estar con